@ecomedios. Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Buen mediodía, bienvenidos a In Loco, acá por Ecomedios AM 1220, en este enero soñado, por lo menos este lunes soñado en términos climáticos, 20 y pico de grados en la ciudad de Buenos Aires, un vientito que acaricia el alma para los que se quedaron en la ciudad, que tienen que laburar, que tienen que ir y venir, hacer negocios financieros, comprar y vender dólares, bueno, lo que se hace en el centro, ¿no? ¿Ves? Se agarró la cabeza. Diego Villanueva, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día. Sí, ponele. No, que ayer vi Homo Argentum. Ah, bueno, porque le pasó más, que debía pasarle más. No, tenía la curiosidad, ¿viste? Me agarró cuando vino la polémica en aquel momento del año pasado. Vi la primera yo. Vi la primera pedacito historia. Sí, cuando puso la cerveza en la baranda, dije, la tira. Sí, era La cantado. tira. La Era tira. cantado. Pero bueno, No, me quedé por el tema de los dólares. quiere hacer un Es comentario. No, me hiciste acordar, porque fue lo último que vi antes de cerrar los ojos. ¿Bloque de cine quiere hacer? No, Arrancamos para un bloque nada. de cine el 26. Para nada. De 0 a 10 Villanueva, ¿cuánto Homo Argentum? No, esto es difícil, es despareja. Subjetivo. No, es que, ¿sabes qué pasa? Fui a ver un bodrio, ¿te acordás cómo? Claro, Chicos, claro. pensé que era una cosa ¿La inexplicable. vio por una plataforma? Claro, la vi en Disney, está. Ah, muy bien. Está en Disney. Mi hija me pidió para que la lleve La voz de Ramiro Pose. a ver, buenas tardes. Mi hija me decía, vamos a ver un Argentum y me negué a ir al cine. Estuviste bien. Pero no sé. tengo ganas de verla igual. Eso me pasó, la Tengo curiosidad. ganas de verla. No, yo lo voy a ver. La curiosidad me mataba, La ¿viste? voy a ver en Disney. Gerardo Subirana en la operación técnica, ¿cómo Muy le bien. va? ¿Qué dice? Muy bien, Un pareces gusto. esas bandas que van presentando los músicos. Sí, sí. En Cuando batería aparece Julián El Álvarez. solo, claro. ¿viste? Bueno, le mandamos un saludo a nuestro operador A titular, Javier Álvarez. Martínez. Julián Álvarez, que juega en River. Sí. Y Javier el Martínez, de Manal, el que tocaba en Manal. Así que le mandamos un saludo a los dos y también a Javier Álvarez. A Javier Martínez de Manal va a Sí. necesitar larga distancia para mandarle saludos, pero un medium. Sale Pero más caro. claro. Sí. Y bueno, habrá que- Volviendo a lo del tipo o sea, no es tan espantoso lo que, o sea, está muy bien hecha en términos de la factura técnica, vos lo ves, es impecable, mucho Buenos Aires, una cantidad de chivo que el ruso Sofovich Claro, te había saltado en la tumba, Sí, dice, ¿cómo no lo hice yo está antes? como zarpado. Sí. Pero pensé que era mucho peor de la cuestión de la cosa de la estigmatización del argentino garca, ponele, que sería Sí. la idea. Hay algunas, no son todas así, hay algunas que son historias breves. Hay una del presidente, la que hace del presidente, que no sé qué quisiste decir, es todo insostenible. Se pierde en la traducción. Dura Pero te engancha, un ¿no? La minuto peli. 3. La empezás a ver, te engancha. Sí, no lo pude parar de ver. Es más, dije, ¿Rengo o Rengo? me llama el Renco, perdón. Ah, el Rengo ya. No, el ¿Qué Rengo. dice? No. Le vamos a cortar. Menos mal que no es el manco. Sí. Bueno, no es estar pila, que quede claro. No, te engancha. Sí, yo dije, no, estoy muerto de sueño, no la voy a terminar de ver. Y de golpe, pum, la había terminado. Dije, mira. Y no es corta, es que es una película de 15 ¿Cuánto minutos. dura? Una Dura una hora y pico, una hora y media, 1 hora 40. O sea, Sí. me mantuvo. Bueno, También está la cosa fácil de que son cuentitos cortitos. El más largo tiene 4 minutos, Sí. 5 minutos. No sé qué. y lo hizo pensar en Relatos Salvajes por ahí, dijo esto. Algo sí, hay algo. Y Mostri. Sí, ¿no? viste la cosa del corte. Pero el relato salvaje es de este pibe Cifrón, ¿no? Es de Cifrón, amigo de Raúl Mejía. Sí. Sí, estos pibes habían hecho una buena que se llama El hombre de al lado, no sé si la vieron ustedes. Sí. En La Plata, En se La llama. Plata. En la casa Le Corbusier. de Le Corbusier, Exacto. que está enfrente de la cancha de Estudiantes, justamente. Mirá. Y yo he pasado muchas veces, porque es típico cuando vas a la cancha, haces previa por ahí. Y incluso en mi vida anterior, en La Plata, Sí. había averiguado
antes de la película para hacer, hay visitas guiadas. Claro. Nunca la hice, pero es un clásico de la Ciudad de La Plata. Sí, muy lindo. Bueno, son buenos. Justo ayer Yo quería un poquito de Toulouse nada más, no quería mucho. Quería el un fin de poquito semana de estuve con toda una la- amiga que es cineasta Fuerte lo que y que dices. los conoce, a Connie y Duprat, que son los sí. directores. Me habló bien de ellos. Ah, sí, ¿Se bueno. acuerdan que ellos la pegaron en su momento con televisión abierta? Ah, no sabía que era de Ellos, ellos. claro, ellos la pegan con eso y después hicieron varias cosas, entre ellos El hombre al lado. Después, El bueno, Ciudadano Ilustre también es de ellos, si no La- me el equivoco. encargado la producen ellos. El La que director está no lo filmada hizo, en no- Mendoza, del presidente, creo que es de ellos también, que tiene muy buena fotografía, ¿Cuál, cansa cuál, cuál, fotografía. cuál? Es Esa una no que tengo. está en la cordillera, que hay una reunión de presidentes. Ah, Eh, no, esa es La Cordillera, es la sí. película, pero me parece que no es de ellos. Ah, ¿sí? no es de ellos. Me parece que no es de Ah. ellos. Ahora me olvidé, me hiciste Pero tenía acordar. buena fotografía. Pero los tipos como que te buscan, te meten en un conflicto cuando vos la vas a ver. No sé si vieron El Ciudadano Ilustre, Sí, la de Oscar Martínez. sí, bien. Te pones en un lugar, o sea, vos seguís la historia y en un momento casi que te ponen en un lugar de con quién estás en esta discusión. ¿Estás con el pueblo? Conflictos de relaciones humanas. Sí, bueno, lo mismo con el hombre de al lado. El hombre de al Sí, lado es claro, un total. rompehuevo y de Sí. golpe. Pero el de una mano es una polémica y una cosa complicada y el otro es un snob pelotudo. Nada. Que estudió arquitectura Schopenhauer, ¿cómo se llama? Schopenhauer. ¿no? Spregelburg. Es Spregelburg. Sí, sí. bueno. Tenía un programa, Spregelburg, en En Encuentro. Encuentro sobre arquitectura, muy Sí, bueno. sí, sí. Muy bueno. Que iban Mirá. recorriendo, me acuerdo un capítulo recorriendo obras que hay arquitectónicas en la provincia de Buenos Aires, que hay cosas muy interesantes. Sí, claro. Mirá. De Sí, que es dramaturgo, eso de lo que- cuando el obelisco no tenía ascensor, ese programa. Claro. Ahora tiene que hacer el update, porque yo vi el del obelisco, me acuerdo, y dijo, no tiene ascensor, hay que subir por la escalera. Pero ahora ya está, ahora ya tiene... ¿Viste que se vendió la casa de enfrente del obelisco? El chalet. Sí. El O sea que chalet. estamos hablando de cualquier cosa sin No, ningún tipo pero de sentido. hermosura de casa. Sí. Porque era el dueño de la casa de muebles que había abajo. En ese edificio estaba Editorial Perfil hace un tiempo. Ah, mira. Trabajé un tiempo ahí. Interesante historia. Bueno, pasa... Yo, volviendo al tema del bloque este de cine Sí. y series, estuve viendo Stranger Things, Ah, llevado bueno. por mis hijos, ¿no? Porque Sí. bueno, ¿Qué creo que onda eso? hubo una campaña de promoción muy fuerte en diciembre Sí. Ah, está que mal. hacían la promoción jugando con eventos de acá de la Argentina, decían, che, la otra sigue presa, o qué pasa con 11, porque hay un personaje que se llama Eleven en la Sí, serie. exacto. Entonces mi hija venía viendo todo, la terminó porque fueron quinta. estrenando capítulos entre Navidad y Año Nuevo. Sí. Entonces, y me puse a verla y hago una advertencia. Es medio adictiva la serie. Entonces, yo, por ejemplo, el sábado me vi como 7 capítulos y Ah. ayer me puse a ver. Maratoneado full. Yo tenía que volver a la ¿Se acuerda cuando decía a levantar a maratoneado? las 6 de la mañana y me puse a mirar y de repente ya eran la 1 de la mañana y digo, no. ¿Hoy No. te pusiste a ver? ¿Estás- Ayer a la noche. Ah. ¿En qué temporada está? Estoy en la 3. Ah, te cuento. Son si 5. querés, Te adelanto. Son 5. ¿Hay que verla? Vos más o menos tenés un perfil. Yo la de vi, yo la vi entera. Vi las 5 Ah, la pelota. No, Sí, no, sí. no me adelante, no me adelante. No. Pero está buena. Sí. Te aviso que este te muchacho engancha y- me agarró, me contó un filán un día en un programa de radio Ah, que, pero del eso que fue me hace levanté y 40. me fui Eso indignado. cuando Y se la spoileaba. serie No está me olvidé. ambientada, arranca en 1983 y siempre están jugando con la música. Entonces ponen la música que escuchábamos nosotros. Sí. Claro, bueno, ustedes yo no Nah, nací, después lo pero- más lindo es que vos vas creciendo con los personajes. O sea, en la primera temporada los pibes tienen 5 años, tienen 8 años, 10, 12 años. Pero yo no la empecé a ver a los 5. No, Claro. pero los pibes son Es un buen chiquitos, punto. quiero decir, son Ah, sí, infantiles. Crecen durante la Y película. después ya van creciendo y ya prácticamente son adultos en la última temporada. Pará, Pero ¿está muy buena o no está buena? Sí, está Sí, bien, está está buena. bien, está bien. está ¿Pero es bien. para chicos o...? Podía haber durado, Yo soy inmaduro igual. Chicos y grandes. chicos. podía haber durado 10 capítulos menos, pero está bien, está bien. Se ve que Yo vi cuando- Lost igual, así que si viste Ah, Lost, bueno, puedo ver está bien, esto está bien, está bien. perfectamente. Bueno, le mandamos un saludo a Manuel también, que está ahí en el control de la radio. Buen año para toda la gente aquí de Ecomedios. Bueno, están pasando, aparte de Stranger Things, están pasando también en la Argentina muchas cosas, ¿no? Extrañas. Va a quedar normal. Algún- Es que en realidad uno Una costumbrista. cuando mira, ¿y esto qué es lo que tiene de espectacular? Yo vivo acá todos los días, estoy en ese pueblo, ¿cómo se llama el pueblo donde está Stranger Things? ¿Tiene un nombre? Hawkins. Bueno, Hawkins, ¿eh? Bueno. Perdón, cierro un poquito lo cinematográfico brevemente porque vi en Netflix el monólogo de Ricky Gervais. Viste que Ah, tiene sí. 3. Como todo con Ricky Gervais, lo primero es muerte. bueno y lo después se repite y aburre. Y el tercero pasa eso. Pero más allá de eso es que él hace mucha joda con lo incorrectamente, lo políticamente incorrecto. Con minorías, en lo político. Y me di cuenta que a esta altura del partido hay que explicarlas las cosas. Porque hay que explicar que es un chiste, quiero decir, ¿no? Ajá. Claro.
Porque antes vos decías, bueno, sí, chiste de negros, Ya por está. ejemplo, chiste de minoría. No se puede. Ja, 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 todos entendíamos que era un chiste. Ahora, ¿y cuál es? O sea, ves los videos de ICE en Minneapolis y decís, Y hay que una. explicar. En ese aspecto social, me parece que la sociedad, o sea, ha evolucionado en muchos aspectos, ¿no? Se ha dado cuenta que lo que antes era humor también ayudaba a construir estereotipos o ayudaba a discriminar más a las personas, generaba un sentido común que era incorrecto, y bueno, ahora se ha trabajado en eso, y hay pocos humoristas que se le animan a entrar en ese territorio, ¿no? Hay pocos humoristas. A ver, te quiero ver si encontrás uno acá que cuente chistes de judío ahora. ¿No vas a encontrar? ¿No vas a encontrar uno? no, Entonces, no. ¿cómo se llamaba el cuentista extraordinario que contaba chistes de judío cuando yo era pibe? ¿Que era extraordinario? Ehrlich. Claro, Norman Ehrlich. Norman Ehrlich, que era de la ¿Y comunidad. dónde lo encontrás? No lo vas a encontrar. Ah. No lo vas a encontrar. Incluso en este nuevo cómico humorista, que es el que está haciendo teatro y que está primero en el teatro, que es acá de Once, que tenía un negocio en Once. Y que Moldaski. Moldaski. Es bueno, Moldaski. Sí, pero, No, o sea, pero sí, él mete. Pero algunos. tiene eso que es de la colectividad. escuchá las promos en Tiene ese radio, permiso. escuchá las promos en radio y ya no mete más. Ya te habla de la mujer, que cambiamos. O sea, hay algo ahí que el humorista también dice, no, mejor no me meto. Antes también el humorista era transgresor en algún aspecto. Y era antes. eso la base. Y ahora ya dice, me voy a la sitcom, que la paso bien, qué sé yo, como los Simpsons, ¿no? Que ahora ya son una sitcom lamentable, y van cómodos, van en piloto automático. Bueno, Capusotto, ¿se acuerda? Tenía el sketch. Claro, Kosher Waters. puede hacer ahora Capusotto el sketch que dice, no soy judío, no soy judío. ¿Lo puede hacer? No sé, pero Kosher Waters no era una carrera. Era un juego de palabras con el nombre. Con no, los no es nombres, que había y una él que cargada. estaba, Claro, como estaba vestido. ortodoxo, ¿no? Como ortodoxo. Claro. El recuerdo de Pepe Liayev, ¿no? En este momento, siempre inolvidable. Mm. Le mandamos un saludo. Con la misma comunicación que... Exactamente. Javier Martínez. A Javier Martínez. Claro. Bueno, Diego, Apagamos la la semana llamada. pasada arrancó el trabajo parlamentario. Vamos a hablar un poco en serio, si no van a echar. Sí, pero no fue muy. Pero bueno, está ahí la ley de laboral, de reforma La reforma laboral, laboral. que están trabajando ahí. Parece que hay algunos impuestos coparticipables que los gobernadores no quieren resignar. Sí, le dieron fecha a las extraordinarias, que van desde principio de todo febrero. Sí. Va a ser de extraordinaria. Hay que ver cuántas veces, si hay reuniones si hay sesiones, o si solamente va a reunir de comisión para dictaminar algo, eventualmente. La reforma laboral en principio, que entra por el Senado. También está el tema del acuerdo con la UE y Mercosur. De eso que- vamos a ver si podemos hablar hoy con un colega ahí desde Brasil. Y después está el tema del DNU de... Inteligencia. Sí, de inteligencia, que en realidad es de reforma de la CIDE, que te puede agarrar uno en la calle vestido de, uno se imagina un espía con el piloto y los lentes negros y el sombrero, que te dice, te voy a tener que llevar. Y estás en actividad sospechosa, que es una cosa medio viscosa que queda ahí en el proyecto, no está bien claro por qué, pero está dentro de lo... Yo no sé si esto, insisto, como lo hemos hablado una vez, yo no sé si te la tiran para... Es el famoso regateo. Tipo, yo te pido 500 y vos me ofreces 300 y cerramos en 350. No sé si viene por ahí, pero así como lo mandaron es algo brutal. Y en el medio hoy tiraron, no sé si se enteraron, es reciente. A ver, dígalo, estamos en radio. Ministro del Interior, no, jefe Santilli. de gabinete, jefe de gabinete. Adorni. Exacto. Acaba de avisar que la televisión pública va a dar todos los partidos del Mundial y Sí. la radio pública va a dar, también lo va a transmitir por radio, obviamente. También en el medio de todo ese asunto, donde también se mete lo internacional, que supongo que vos vas a charlar un Claro, rato. sí, sí. Sí. Tema Hay que de preguntar ahí sanciones de Estados Unidos. al jefe de gabinete cuánto van a ganar la televisión pública de Radio Nacional con la transmisión del Mundial, ¿no? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuánto va a ganar? Claro. Porque tiene que ser un negocio, no es No un se puede gobierno. perder. No. Como lo de Jesús María el otro día. Claro, o sea, ¿cuánto está ganando todo eso? Pero bueno, no, son preguntas válidas, me parece, ¿Sí? concretas. No sé Van a si estar en alguien el Congreso seguramente. Sí, seguramente. Pero bueno, el tema de la reforma laboral, una ala dura, una ala inflexible del gobierno, me parece que está encabezada por Caputo Sturzenegger, que dicen, no, la ley es como nosotros queremos. Sturzenegger, el ministro poeta, el ministro que prácticamente está haciendo toda la reforma del Estado. Prácticamente las carpetas de Sturzenegger son las que están llevando adelante la reforma del Estado. Y una Patricia Bullrich que dice, pero si metemos un 80% de la reforma laboral, no está mal. Claro, O sea, negocia. negociemos, ¿viste? Así que bueno, ahí está eso
complicado algunos impuestos coparticipables, como Lo que es decíamos. interesante Sí. es que lo hablamos varias veces A acá, ver. sobre todo en términos de comunicación y opinión pública, es que no se pagan costos, ¿viste? No se pagan costos. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Catamarca, Raúl Jalil, Sí. durante la campaña se había diferenciado, se había votado cosas con el gobierno, pero se habían diferenciado en la campaña porque tenían que ir a elecciones y se pusieron duros en contra del gobierno. Pasó la elección y ya nuevamente se sacaron la foto y están de nuevo ahí y nadie se lo está facturando. O sea, no es que ellos dicen, no, pará, yo no me puedo sacar esta foto si el otro día estaba diciendo otra cosa. No, ellos van a hacer las fotos. Es interesante este fenómeno, Sí. que es de la opinión pública, lo mismo que lo decimos de Trump. Si nadie le dice a Trump, che, loco, Aflojá se un te poco. fue larga, claro. No, dale campeón el pibe. Entonces, acá pasa un poco eso, no se pagan ¿Podríamos costos. decir, Diego, que vivimos en un presente continuo? Opa. Ya no hay Es más algo pasado así. ni futuro. Es que es todo algo así. presente. Claro, o sea, no hay memoria para atrás y tampoco hay ningún tipo de idea que querríamos que sea para adelante. Sí, de las consecuencias que puede tener lo que yo digo. Exacto. Es notable. ¿Te acuerdas que se hablaba de la campaña permanente en los 90? Que quedó, pues la campaña permanente es así. Es así. Pero ahora la campaña permanente es en Y lo que hay él dice. tanto la cantidad de información y el volumen que tienen las comunicaciones hoy que el tema del pasado queda lejos y fíjate que Trump lo hace constantemente. Dice Es que- una cosa, puede claro. hacer otra, base. Dijiste una palabra fundamental, información. Ya no se sabe qué es información. O sea, se Y perdió sí, también. el valor de información, por eso el presente continuo. Porque También. incluso para quien es periodista, cuando, no te digo ver los titulares, porque titulares ya no hay más, pero cuando vas a buscar información, decís, ¿y esto? Te obliga, digamos, la actual situación a verificar 20 veces si eso es de verdad o no. Sí, o incluso desde lo emocional, vos como Claro. lector, consumidor, decís, ves una noticia que a vos no te gusta y decís, no, esto es seguro Esto, mentira. ah. Ah, Sesgo esto de es mentira. confirmación. Claro. O sea, decís, vas después y decís, esto tiene que estar bien porque me parece bien a mí, esto debe ser así, no chequeaste un pomo, y vas y lo repetís por ahí. Pero eso pasaba a principios del siglo XX. Había los diarios, las radios, las televisiones, 2000, 2010, Menos 2015, incluso comunicación. había más sesgo de confirmación, rápido. Títulos que rápido te identifiques con eso. Claro. Ahora ya no. Ahora ya no hay títulos, porque vos tenés que clicar para ver qué dice el título. El título te dice, camioneta de importante político chocó en provincia mediterránea. A ver, Habría chocado. Claro, habría Habría chocado. chocado. Tenés que ir a ver y después del quinto párrafo por ahí te aparece un nombre o la marca de la camioneta. O sea, Y tenés que tener a alguien en Córdoba para poder llamar y Claro, decirle, ¿vos estás che. seguro que era este chabón? y está si en lo la conocés lo llamás, ¿no? En ámbito político. Che, pasó Claro, esto, claro, es que es la única. Es la única. Entonces, O tenés que irte para allá. pasamos el sesgo de confirmación. Lo pasamos ya quedó atrás. Y ahora está esto que decís, El sesgo de confirmación me parece que queda siempre, porque vos si vos agarrás y lees algo que a vos te cae simpático, qué sé yo, no sé, Ramiro dice, no, lo de Gimnasia de Plata nunca van a salir campeones porque dice un estudio que él lo quiere creer, porque le gusta y lo va a repetir y lo va a decir, acá tengo un estudio que dice esto. Sí. Tal vez no chequeaste nada, pero como te cierra, vas por ahí, no chequeas un pomo y así sigue. Y después tenés un tipo como Trump, que cuando te invade un país y te secuestra un tipo, no te dice, bueno, no, la democracia, los bienes superiores. no se somos nombra más esa palabra, democracia. el petróleo, dijo el chavo. O sea, piloteamela. Entonces, si viene Trump y te dice el petróleo, y después te dicen, no, ¿sabes qué? No sé, van a aumentar las jubilaciones por debajo de la inflación. ¿Y cómo te asombras? Si venís a hablar de un chabón que te invadió un país y te dice que es por el petróleo, te vas a asombrar por lo otro. Es como ahí y nadie paga costos, obviamente. Igual también, como el sesgo de confirmación, la democracia está quedando atrás, no se habla Sí, más, claro, no claro. se reafirma más, ya no se habla de eso, lo dijiste vos, lo de Trump, que sigue el gobierno chavista en Venezuela, los barcos han sido bloqueados, no hay cambio aparente, Nadie dice nada. nadie dice nada y me Pero ahora como imagino, fue por Groenlandia, ahora se olvidaron de Venezuela, tanto. claro, pero me imagino a los venezolanos. No importa de qué lado de la grieta venezolana Ujú. estén, porque Venezuela todavía está en su grieta. Nosotros, ¿te acordás cuando había una grieta acá? Ahora estamos en Sí. otra grieta, que encima es importada, o sea, cualquiera. Sí. Entonces vos decís, ¿qué pasó, viste? Bueno, ahí hay algo. Y hablabas de Trump, hablamos de Groenlandia. ¿Compra o no compra Trump? Bueno, ¿A cuánto una Groenlandia? situación complicada la de Groenlandia porque, Después pasamos un papel. a diferencia de lo de Venezuela, Sí. donde Trump actuó dentro de su área de influencia, ¿no? Que son las Américas, y obtuvo muy poca resistencia. Prácticamente no hubo resistencia a lo que fue la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela.
Pero en Groenlandia te estás metiendo con un país que es parte de la Unión Europea y de la OTAN. Sí. Estamos hablando del Reino de Dinamarca. Groenlandia es un país que tiene ciertos grados de autonomía, pero que pertenece al Reino de Dinamarca. Entonces, se está armando un conflicto más grande. Está bien, una Europa que se viene quedando atrás, que viene en decaída militar y económica, pero que sigue siendo un actor importante y algunas cuestiones de último momento. Por ejemplo, hoy la Unión Europea convocó a una cumbre de emergencia sobre Groenlandia y el primer ministro inglés Starmer dijo: hay una guerra comercial por la isla que no beneficia a nadie. El jueves se van a estar juntando los líderes de la Unión Europea en Bruselas para hablar del conflicto en Groenlandia. Se trasladaron tropas. Eso te iba a decir. Desde Dinamarca y desde otros países, y el sábado Donald Trump le puso aranceles no solamente a Dinamarca, sino a 8 países en total. Estamos hablando de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Van a estar sujetos a un impuesto adicional del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos. Estos son los países que más salieron a defender Groenlandia y que más criticaron la posición de los Estados Unidos. ¿Viste la carta de esta mañana, no? De Trump. Sí. Que como no le dieron el premio Nobel de la Paz, él ya está... Claro, diciendo, bueno, la paz ya no es tanto mi tema, porque como no me dieron el premio, ya no es mi tema. Entonces, porque esto se combina con la posibilidad de una invasión militar a Groenlandia, que él dijo, en su momento dijo, no creo que sea necesaria. Pero también decir no creo que sea necesario también es una manera de decir, no es taxativo. Puede haber una posibilidad. Claro, lo pensaste. No es un no. Puede ser como sí o como que no. Pero, ¿cuál es el dato acá? Se está rompiendo una alianza que tiene 77 años, ¿no? La alianza del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que viene del 45 para acá, que fue el gran actor de lo que se llamó el sector occidental del mundo, ¿no? Estados Unidos más sus aliados europeos. Bueno, eso se está rompiendo con el tema de Groenlandia, y fíjate que de alguna manera la concreción de el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene que ver con esto, que es decir, bueno, avancemos con esto, dijeron los europeos, porque esto se estuvo por firmar en diciembre. Después lo vamos a hablar con el entrevistado, por qué no estuvo Lula en Paraguay, aparentemente porque él quería que se firme en diciembre, los europeos la alargaron, pero ahora dijeron no, confirmemos, porque en un marco de retroceso y de pelea con Estados Unidos, tratemos de tener nuevos aliados, en este caso el Mercosur. Pero perdóname, hay un criterio que se está pensando en un Trump eterno, porque si se toman decisiones de largo plazo, como un tratado comercial bicontinental, pensando en que con Estados Unidos no lo puedes tomar debido al que hay un presidente que vos considerás que va a quedarse a los 80 años que tiene. Sí, ese es el otro tema, Diego. O la lógica del tipo, no sé si el tipo. Las encuestas le están dando mal a Estados Unidos. Y fíjate que en las últimas elecciones en distintas ciudades, como en Miami, como en Nueva York, como en Nueva Jersey, le fue mal a Trump. Y este año va a haber elecciones de medio término, en noviembre. Ahí vamos a tener un buen parámetro de en qué lugar está parado Trump, porque esto también está teniendo mucha resistencia dentro del Partido Republicano. Entonces, es una idea de un Trump eterno que por ahí puede ser muy corta. No, está bien, es cierto, pero vos te imaginas a Trump perdiendo en noviembre y diciendo, me dijeron algo, voy a recalcular y voy a cambiar. No, pero sí me imagino un Trump que en 2 años termine y se va a tener que ir. ¿Vos decís? Eso es lo que planteamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué pasa? Él está explorando con abogados la posibilidad de que esta sea su primera... habla de una especie de reelección de 2 periodos consecutivos a partir de este, no del anterior, no cuenta el anterior. Pero no... Y tiene la justicia en el bolsillo. Tiene una enmienda, sí, quiere hacer. Pero bueno, hay que ver, por eso, todo está por verse. Con el sistema legal actual, él no podría volver a ser presidente. No, lo que hablábamos, que decíamos recién, ¿no? Como que democracia es una palabra que ya no está sonando, ¿no? Claro. Incluso, y tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Ahí Trump, lo hablábamos la vez pasada con Ramiro, con Diego, vos también. ¿Qué pasa si el pibe pierde? Ya la vez pasada salieron todos esos disfrazados de Apache que se iban a entrar. El Bolsonaro lo imita. ¿Qué pasa si él de verdad, ese autogolpe o ese golpe que intentaron dar, no se entiende bien por qué, porque nunca se explicó bien,
porque hay violencia en los Estados Unidos al interno, donde hay ya Eso te iba a decir. represión, Sí, gente que está enmascarada con vos vehículos. nombrabas el actuar de Vehículos de sin la el- policía migratoria, Claro. la ICE, que parecen nazis, ¿no? Como Cuidado con actúan, eso, y ¿no? Hoy vi un todo- par de videos todo- que son es escalofriantes. impresionante, que andan. Mira, y el otro día hablé con una persona que trabaja en Estados Unidos de arquitecta y me decía, no, está todo parado. ¿Sabes por qué está todo parado? Porque no se consiguen albañiles. Claro. Porque los albañiles que son colombianos, venezolanos, hondureños, no quieren ir a laburar, Claro. se guardan porque si no tienen papeles, o por ahí tienen papeles y los enganchan igual, porque te enganchan por la calle. Hay un caso hoy que se vio que un pibe, un mexicano, que nació en México con los papeles en la mano, lo agarraron, lo pusieron contra la pared con el hijo. O sea, no les importa, por el acento, lo agarraron, Es lo metieron. tremendo. No, pero Y te es por ahí- acento, y le por ahí dije. te mandan a una cárcel de El Salvador y andás a ver cuándo te ve tu familia. Pero pará, hay un tema más que es interesante, sobre todo en un país como Estados Unidos, que está armado, la gente está armada, lo Sí. compra en el kiosco, va a comprar un yum de banana y se compra un fierro. Hoy había un muchacho parado en la puerta de la casa, con una ametralladora cruzada, diciendo yo no voy a dejar acá que vengan estos fascistas, en Minneapolis, no voy a dejar que vengan estos fascistas, obviamente jugamos con que no sea inteligencia artificial, que el video circuló Claro. en los medios más serios. Lo que hablábamos hace un Hablábamos. rato. Sí, pero uno va a buscar los medios, no lo veo en las redes sociales, porque en las redes sociales puede No, circular cualquier cualquier cosa. Vas a ver un medio y los medios te muestran el video. En CNN estuvo el video de este muchacho de barba, con lente, diciendo acá los fascistas no van a venir a buscar a nadie. Y el tipo está parado con la ametralladora en la puerta. O sea, una sociedad armada que de golpe se puede plantar ante el Estado que lo va a reprimir. Sí, que O sea, además, bueno, es guerra también civil. está dentro de la Constitución norteamericana que uno se puede armar para defender su país, bueno, todo esto es un tema complejo. Así que bueno, y con esto de comprar y vender también Trump se retrotrae a un sistema geopolítico anterior a las guerras mundiales donde se compraba territorio. De hecho, Estados Unidos le compró Alaska a Rusia Claro. en su momento. Y también le compró el estado de Luisiana, se lo compró a Francia. Pero Claro. bueno, eso después dejó de Claro. funcionar así el sistema mundial. Y bueno, Pero fue consensuado en aquel momento, ¿no? sí, No fue, sí. No fue un Hubo- te compro. hubo alguien que dijo te quiero vender y el otro te quiero comprar. Y justamente con eso, el sábado hubo una marcha en Alaska, en la capital, en Nuuk, y hubo miles de personas marchando con carteles que decía Groenlandia no está en venta. Es decir, por eso no hay un consenso con respecto al tema. Y me fui a fijar un dato interesante. ¿Sabes cuál es la población? ¿Cuántos habitantes viven en la capital de Groenlandia, en Nuuk? A ver. Nuuk 20.000. Nuuk es Groenlandia. Sí. Una 20.000. marcha con miles de personas en la calle y viven 20.000. O sea que prácticamente estaba toda la población de la capital de Groenlandia en la calle protestando. Claro. Y después, bueno, algo que se vincula con temas que hemos investigado con el Chelo en su momento. Epa, investigación. Las características estratégicas que tiene Groenlandia, parecido por ahí a la Antártida, que tiene reserva de agua, reserva de petróleo, de tierras raras Las tierras y un raras. posicionamiento geoestratégico en todo lo que tiene que ver con el norte, donde también tienen mucha actividad los rusos y los chinos, que esa es la principal preocupación de Donald Trump. Él dice como principal argumento que es una situación de seguridad nacional, la de tener Groenlandia para sí. Entonces, bueno, ahí se mezcla un Y combo después de tira un poco factores, de- tira un pero poco que de- desestabilizan el sistema mundial. De doctrina Monroe tira, ¿no? Porque es América para los americanos, Groenlandia, Claro. en términos geológicos, digamos, también está en la plataforma famosa americana. Bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Que- Y algunos se preguntan, con esta doctrina nueva de Trump, ¿es Malvinas, América para ¿qué los pasa? americanos y Europa para los rusos? Es todo el tema. Bueno, tenemos una tanda, ya volvemos con más Sin Loco, pensando un poco acá en el mediodía en Ecomedios AM 1220, www.ecomedios.com. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Lunes a las 13, el lugar indicado. In Loco. In Loco. Cada
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo. Bueno, a las 2 menos 20 seguimos en In Loco. Recién hablábamos del tema Groenlandia en esta edición de verano de nuestro programa aquí por Ecomedios AM 1220. Y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Sobre todo hablábamos de Groenlandia, de este nuevo mundo que se está abriendo, ¿no? Estamos encontrando una situación en la que uno se encuentra inseguro siempre, ¿no? Cuando hay estos cambios tan grandes y depende a lo mejor de un tipo que se levanta a la mañana torcido y dice, y hoy entro en Groenlandia. Pero debe haber caído raro a los oídos de Donald Trump cuando finalmente se llega al acuerdo, quizás Europa apresurada por la situación también, entre Mercosur y Unión Europea. Y ya venía también ríspida la cuestión Milei Lula. con Lula, ¿no? Porque bueno, se retiró la vigilancia de Brasil en la embajada allá en Venezuela, parece que lo va a tomar Italia el tema, pero bueno, la cosa se puso complicada. Y queríamos llamar a un querido amigo y desearle un buen año también a Darío Piñotti, él es corresponsal de Página 12 allí en Brasilia, también corresponsal de ANSA en Brasil. Le mandamos un fuerte abrazo, Darío, ¿cómo estás? Gran abrazo, Chelo, buen año para vos. Sí, el 2026 no va a ser peor que el 25 y es mucho. Bueno, eso ya es un montón. Acá te saludamos junto a Diego Villanueva, Ramiro Pose. Habíamos hecho un adelanto de la situación y la verdad que el mundo está convulsionado. Parece que Trump lo hubiese metido adentro de una licuadora y estamos todos girando centrífugamente para todos lados. Pero bueno, pasan cosas también en Brasil, muy grandes con Lula sobre todo. Pasan cosas en la Argentina. ¿Y cómo lo estás viviendo desde allá? ¿Qué análisis podés hacer de la situación? A 3 puntas te lo juego: Brasil, Argentina, Estados Unidos. Y hasta podemos colocar Groenlandia y Bruselas, capital de la Comunidad Europea. Si hubiera que resumir todos esas fechas, esas referencias gráficas, se resumiría, o pudiera resumirse, en afán de síntesis, a una: 3 de enero, Caracas. Lo que ha motivado muchas de las decisiones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva aquí en Brasilia, de donde te hablo, y en estos momentos está reuniéndose para tratar esa agenda precisamente con el canciller Mauro Vieira, es Venezuela, secuestro, rapto del expresidente Nicolás Maduro. Venezuela, el país que comparte con Brasil 2.200 kilómetros de fronteras. Claro. Esto es casi 4/5 partes de la frontera que Argentina comparte con Chile, a diferencia de que para acceder al país vecino hay que atravesar la cordillera de los Andes. En cambio, para pasar de Brasil a Venezuela, o lo inverso, es solo entre la mata, porque es una frontera absolutamente porosa, toda amazónica, de tal suerte que este es un asunto que conmociona la agenda brasileña, coloca a Brasil en una situación geopolítica muy inestable, y también a Lula en un rol de líder o de protagonista latinoamericano frente a Estados Unidos. Ayer el presidente publicó una solicitada, un artículo, para decirlo con más precisión, en el diario New York Times, donde dice que es inaceptable lo hecho por Estados Unidos en el país caribeño, y además convoca a una acción conjunta de los países latinoamericanos frente a lo que vos describías, en mi opinión acertadamente, los malos humores o las repentizaciones del presidente norteamericano. Está complicado, ¿no? Imagino que ahora Brasil, teniendo a Venezuela cooptada por los Estados Unidos y esta enorme frontera, ahora que vos lo mencionás, hay que pensarlo seriamente, ¿no? También ahí Lula debe tener
lo vamos a decir de manera como corresponde. Debe tener muchas dudas en ese aspecto, debe estar muy, pero muy preocupado. ¿Crees que esto también él de alguna manera lo veía y por eso también aceleró y trabajó un montón para llegar al acuerdo Unión Europea-Mercosur, o son carriles separados por las repentizaciones, digamos? De allí que yo te proponía resumir en un punto cardinal Caracas 3 de enero, madrugada del 3 de enero, porque precisamente uno de los argumentos invocados por Lula en la negociación con la presidenta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, Ursula von der Leyen, pero también en conversaciones con algunos presidentes europeos, fue que lo ocurrido en Venezuela agrava el unilateralismo norteamericano y hace más necesario, en la perspectiva de Lula, alianzas entre grandes bloques económicos que también son políticas. Por eso Lula el viernes pasado, cuando recibió a la líder de la Comisión Europea en Río de Janeiro, afirmó: este es un acuerdo económico de profunda significación política. No es algo separado de Venezuela, es algo que Venezuela contribuyó a acelerar, como también contribuyó a acelerar la enemistad política y diplomática entre el gobierno brasileño y el gobierno argentino. Aquí en Brasilia se lee a el presidente Javier Milei como un correveidile de Estados Unidos, alguien que prácticamente en la perspectiva de Brasil esto alcanza al Palacio del Planalto, pero también al Palacio Itamaraty, es decir, a la presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de poco sirve o serviría hablar con Milei, es más útil hablar con su jefe. Por eso Lula mantiene una agenda de conversaciones con Trump, pero Milei no lo quiere ni oír. Darío, ¿cómo te va? Ramiro Pose te saluda. Ramiro, un gusto, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar, hacerte dos preguntas puntuales sobre Lula. Bueno, por un lado, finalmente se concretó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en el que el presidente brasileño había trabajado mucho, pero bueno, decidió no ir a Paraguay cuando se hizo finalmente el anuncio oficial, la firma. ¿Cómo repercutió eso en Brasil? ¿Cómo se leyó allá? Eso por un lado. Y por otro lado, va a haber elecciones este año en Brasil. ¿Cómo llega Lula en este escenario tan convulsionado, donde de todas maneras la pelea con Estados Unidos de alguna manera le levantó la popularidad a Lula? Por cierto, la primera respuesta continúa el comentario que hacíamos hace 10 segundos. Es decir, Lula, al no ir a la firma formal del acuerdo Unión Europea-Mercosur, si bien es cierto, todavía no entrará en vigor sino hasta la segunda mitad de este año, sino más tarde, evitó verse con Milei y demostró, o intentó, eso fue lo que se fijó como objetivo formal y diplomático, hacer notar que la Comunidad Europea lo da Lula como interlocutor, considerando, y en esto él se basa en los hechos, en que ciertamente a ese acuerdo, a ese pacto, él lo defendió desde la hora cero de su primer mandato. Lula llegó el 1 de enero de 2023, gobernó 2 veces consecutivas y retornó el 1 de enero de 2003. Claro. Gobernó entre 2003 y 2011 y volvió en enero de 2023 y siempre con esa, entre otras banderas internacionales, la de un pacto Mercosur-Unión Europea, pacto que requería, por otra parte, la defensa de la consolidación del Mercosur y, en lo posible, su expansión. Lula nunca compartió la expulsión de Venezuela del Mercosur, expulsión que, debe hacerse un poco de memoria, resultó durante un gobierno golpista, es decir, el gobierno que surge de derrocar a Dilma Rousseff, de Michel Temer, es el que contribuye a la expulsión de Venezuela e inclusive también sumar a Bolivia. Todo lo contrario de la posición de Milei, que como ustedes recuerdan, en julio del año pasado, cuando culminó el mandato semestral de Milei, él volvió con aquella frase que otra vez parece redactada desde Estados Unidos, cuando dijo que el Mercosur, siendo él el presidente del grupo, era un lastre. Por tanto, cuando Lula no va a Asunción del Paraguay, le está diciendo a Europa, el líder de este proceso es quien les habla, por eso recibe a la representante europea en Río de Janeiro, y no Milei,
que no ha hecho más que conspirar incluso contra el Mercosur. Ese es el motivo. Además, en esto hay muy poca interpretación de nuestra parte. Ellos en el Palacio del Parlamento y en Itamaraty hacían saber cuál era el motivo por el cual Lula no fue y envió a su canciller Mauro Vieira a Asunción. La segunda parte de tu pregunta, Ramiro, es qué ocurrirá de aquí a 10 meses, que en tiempos políticos brasileños, un país que apenas se recupera de un golpe de Estado perpetrado el 8 de enero de 2023. Digo golpe de Estado porque fue un golpe que por poco no llegó a consumarse. Recuerdan ustedes, aquí en Brasilia, miles de bolsonaristas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, destruyeron, imaginen ustedes, en pocas horas, la destrucción literal del Congreso, de la Casa Rosada y del Palacio de Justicia. Fue eso lo que ocurrió, fue un golpe de Estado que fracasó por milímetros, por pestañas. Es un país que todavía no ha recuperado la democracia en su integridad. Por tanto, de aquí a octubre no son 10 meses, son 20, 30 meses políticos. Pueden suceder muchas cosas. Y por otra parte, no pierdan de vista que Bolsonaro, aunque está preso, sigue siendo un líder con mucha popularidad y donde su único objetivo es dar otro golpe de Estado. Ahí pensábamos acá en voz alta hace un ratito nomás y lo veníamos planteando. ¿Qué pasa en el caso de que Trump pierda las elecciones, no solo las de medio término, sino las presidenciales, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar teniendo el presidente que impulsó a los bolsonaristas a hacer lo que hicieron? ¿Y qué momento histórico difícil donde la incertidumbre es notable? Yo creo no haber vivido una incertidumbre a nivel global desde hace muchísimo tiempo como esta, donde no sabes si, abro comillas, la gran democracia se va a seguir comportando como tal, ¿no? Si es que sigue siendo democracia. Por otra parte, en todo caso, es que el comentario nuestro poco importa sobre lo que ocurre en Estados Unidos o sobre cómo caracterizar a Estados Unidos, pero otra vez allí, y adhiriendo a tu lectura, para hacer de este thriller político aún un relato más incierto, tener presente que las elecciones en Brasil van a ser seguramente resueltas en el segundo turno, ¿no? El primero es el 5 de octubre, el segundo 3 semanas después, ocurrirán casi horas antes de la segunda vuelta en los Estados Unidos, esto es en el primer martes de noviembre, de tal suerte que esa será la semana que viviremos al máximo vértigo político y al máximo vértigo, insisto, democrático. Es una, en mi opinión, superficialidad creer que Bolsonaro está embarcado en la disputa electoral. Él se vale de lo electoral como un instrumento, claro, como una muleta en la cual se apoya. Él viene por otro golpe de Estado y si no puede, porque la probabilidad de un golpe de Estado son bajas, aunque hoy ninguna probabilidad puede darse por excluida, en caso de llegar a la victoria, quien fue por él elegido como su sucesor, el senador de extrema derecha Flavio Bolsonaro, en Brasil habrá de implementarse un régimen autoritario, como se dice aquí ya en más de una tesis o de trabajo de tesis que están siendo realizadas en una proto-dictadura. Para que tengan ustedes un perfil del candidato electo por Bolsonaro desde la cárcel, su hijo Flavio, pocas semanas antes de lo ocurrido en Venezuela, dijo Flavio Bolsonaro, como quien supiera lo que iba a ocurrir, ojalá algún día en la bahía de Guanabara, la bahía de Río de Janeiro, conocida por tantísimos argentinos que veranean allí, sea visitada por la Armada norteamericana para que sus marines con nosotros incursionen en las favelas. Pidió públicamente la intervención de los Estados Unidos en Río de Janeiro para combatir a las organizaciones que ocupan las favelas. Y su hermano, el hermano, me refiero, del candidato bolsonarista, Eduardo Bolsonaro, sí, a quien su padre lo designó como una suerte de canciller en Estados Unidos, dijo, por otra parte, mi deseo mayor es que algún día las fuerzas norteamericanas bombardeen Brasilia si continúa siendo presidente Lula. Durísimo. Darío, la verdad, siempre es un placer charlar con vos, aprender un poco más, así que agradecértelo, mandarte un fuerte abrazo y estamos siempre en contacto, ¿eh? El gusto es mío, Chelo, un abrazo a vos y a los compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Darío Piñati, corresponsal de Página 12, de ANSA,
un fenómeno que está allí, que trabajamos siempre con él y nos cuenta la historia. Y bueno, Fast and Furious se hizo realidad. Entran Claro. Fast and Furious en la favela y resuelven la situación, ¿no? Cerrando con la cuestión cinematográfica con la que empezamos. Así, es todo planificado. esto. Está todo, sí, está bien el guión. lo estoy viendo. Exactamente. Pará, en HBO están dando una batalla tras otra, que es la que dicen que va a ganar el Oscar, que plantea un escenario en Estados Unidos con guerrillas, dictatorial. Sí, con Leo DiCaprio. DiCaprio, Del Toro y Sean Penn. Sí. La rompen los tres. Esa una. Y la otra, hay una película en Netflix que se llama Guerra Civil, que es hace un par de años, que es un Estados Unidos posguerra civil. O sea, terminada ya una dictadura y van por el presidente y las calles son batalla. Sí. Tremenda. Con Kirsten Dunst, Muy bien. la novia del Hombre Araña. A usted le gusta esa, me parece. Está linda, Sí, sí. es linda chica. Pero creo que lo hablamos, ya me siento viejo, ya A hice ver, estas cosas. diga, abuelo. No, dije que esta película creo que lo habíamos hablado acá. Sí, no, pero está buena. Sí, en Netflix. Y esto es un tema, ¿no? Estados Unidos, Brasil, donde hay portación de armas, ¿no? Donde la gente puede armarse para defender lo que cree que es su territorio, sus bienes. O sea, cuidado ahí, que la situación es muy distinta a otros lugares, por ejemplo la Argentina, donde si uno se arma para defender eso, ya empieza a integrar otro tipo de organización. Allí la cosa es distinta. Por eso va a ser interesante ver estas elecciones, ¿no, Ramiro? Ahí, tanto en Estados Unidos como en Brasil, las van a codificar. Bueno, ese dato no había sacado la cuenta, que claro, pues vos tenés la primera vuelta en octubre en Brasil y la elección de medio término de Estados Unidos en noviembre pegadita a la brasilera. Entonces ahí vas a tener un panorama. Para ahí, en Brasil, ¿cuándo se definiría eventualmente si hubiese un balotaje? En noviembre. Claro, está. ¿qué noviembre? No, las van a codificar las elecciones. Las van a Y vos codificar, fijate, van a tener los aparte, derechos y no va a claro, haber noticias. Vos tenés esto que pagar hablábamos del Ojo con esa. cambio de paradigma del mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial, que recién chequeamos la edad de Sí. Trump, nació en 1946, justo cuando termina la Guerra Mundial, la OTAN surge en el 48, estas organizaciones junto a las Naciones Unidas moldean el mundo moderno en el que vivimos, que después fue posmoderno, y es lo que se acaba de romper ahora. En parte por el avance de China, que esa globalización de la que hablábamos también fuera del aire, Cierto. beneficiaba a Estados Unidos hasta que le empezó a beneficiar a China. Claro. Por eso Estados Unidos no la quiere más y pone aranceles y se cierra sobre sí mismo. Y hay que ver, ojo, lo que dijo Pichetto el otro día, que tenía algún punto, viste, que planteó, ahora él lo decía a propósito de los autos eléctricos chinos Con que van lo a de China, entrar, pero claro. se puede aplicar a cualquier producto. Te destruye la industria. Sí. Cualquier que sea textil, juguete. Te entran los chinos con unos precios súper bajos y no tenés mano de obra para competir. Entonces, parece- eso a nivel mundial te destruye. Hubo un pica-pica ahí de Pichetto con Sturzenegger se Sturzenegger. fue a comprar una boca para reírse un poco más cuando lo escuchó a Pichetto decir eso. Pero después Sturzenegger escribió uno de sus cuentos, de sus relatos que ponen en Twitter, que son muy largos, donde él decía que si viene un extraterrestre que tiene mucho oxígeno y acá no está quedando sin oxígeno, nosotros tenemos piedras y le podemos dar las piedras para tener mucho oxígeno y poder respirar, no ve lo que está de malo. O sea, él hace una especie de paralelismo con los espejitos de colores de una manera extraordinaria, la famosa. Claro. Pero él lo pone como algo virtuoso. La lectura del texto de Sturzenegger es verdaderamente aplicable al análisis, porque él lo toma como algo positivo cuando en realidad está diciendo algo insólito. Sí, pero vos tenés que escribir 4 hojas y explicarlo de esa manera. Pichetto me quedó más claro, Pichetto Sí. lo entendí. Es que claramente. Sturzenegger tiene síndrome de Ubris. ¿De quién? Ubris. Ah, mira. Sí, como. Ok. ¿A quién le presto el libro de. Yo no tengo apuro. ¿Sí? De Empoli. De Giuliano da Empoli. Es bueno, ¿eh? Sí, Lindas sí, sí, anécdotas. es interesante. Hay una que me quedó clavada en la mente, en la memoria. Él dice que hace 10, 12 años, más o menos, 10, 15 años, los dueños de las tecnológicas, le hace Musk, Bezos y toda esta runfla, que ahora son dueños del mundo. O sea, iban a los lugares, a Naciones Unidas y todo eso, y estaban siempre calladitos escuchando a ver de qué se trataba, y eran como los nerds de la situación. Pero los políticos, desde el año 2000 en adelante, los políticos a nivel global, no entendieron nunca de qué se trata esta nueva revolución industrial, vamos a llamarla así, que tiene que ver con la hipertecnología, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo. Y que ahora
ellos son los que tienen la pelota. Entonces dice que los presidentes, la política, se arrastra para poder sacarse la foto con ellos y que los tipos no le dan bola. Y los presidentes de cualquier lugar del mundo, de rodillas, van a decirle, poneme un centro de inteligencia artificial acá, que tengo hielo, que tengo energía. O sea, como que ahora ellos están en una nueva capa de una cebolla, donde la política, o sea, los Estados-nación, ya quedaron superados. El famoso cargo menor, puesto menor de hace unos años. Ojo ahí que altamente recomendable el libro. Entonces, primero usted, después usted. Yo después se lo cambio, pues está bueno también, lo pensaba recién, cuando prestás un libro que te presten otro, porque veo que hay un dicho que dice, los libros ni se prestan ni se devuelven. Pasa mucho. Exactamente. Yo tengo El Mago del Kremlin. Bueno. Después si quiere, está cuando bueno. me toque mi turno, intercambiamos. Ese es más está ficcionado. Si bien está hecho en base a alguien, y Los Ingenieros del Caos es casi un manual de cómo es la comunicación desde los grilines. Un Maquiavelo, digamos. Hay mucho Maquiavelo. Los Ingenieros del Caos leí algunos capítulos y me llevé El Mago del Kremlin de vacaciones, pero no lo leí, porque leí otro libro muy bueno que se llama El Arte de Perder, se lo comento el próximo. ¿El Arte de Perder? Bueno, Argelia. Para la gente de pensé que era el Huracán que le había dicho. Bueno, Diego Villanueva, Ramiro Fosse, Chelo Ayala, los saludamos. Quédense aquí en Ecomedios, AM1220 y www.ecomedios.com. Nos encontramos el próximo lunes aquí en In Loco. Gracias. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.